Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro oasis de drama, pasión desmedida y toneladas de café turco imaginario. Si sois nuevos por aquí, corred a suscribiros. No os perdáis ni una sola notificación, porque aquí servimos la verdad, la cruda realidad y las últimas novedades del universo de las series turcas. Aquí estamos al día con todos los chismes, los romances prohibidos, los galanes de infarto y esas historias que nos hacen suspirar como adolescentes enamorados. Hoy os tengo preparado un plato fuerte, un manjar digno de los paladares más exigentes del fandom turco. Vamos a desentrañar, diseccionar y, por qué no, hasta un poco a estalquear el corazón de una de las actrices más deslumbrantes y aclamadas de Turquía, la inigualable Hande Erçel. Sí, habéis leído bien. Nos vamos a sumergir en sus romances, pero no solo en el que todos conocen, el que catapultó a la fama a Kerem Bürsin. Porque seamos realistas, antes de Kerem existía un universo entero, ¿y qué universo? Exploraremos a fondo a los galanes turcos que antes, durante y después de su archiconocida relación con Kerem, hicieron latir con fuerza el corazón de Hande. Y digo imperio porque esto es mucho más que una simple lista de exnovios. Es una constelación de hombres atractivos, influyentes y talentosos que han dejado su huella en la vida de Hande. Preparaos para un viaje alucinante lleno de chismes jugosos, revelaciones inesperadas y un análisis profundo de las dinámicas amorosas en el mundo del espectáculo turco. Así que poneos cómodos, preparad ese té de jazmín que tanto os gusta y empecemos a destapar estos romances turcos que os dejarán con la boca abierta. Pero antes de que el drama se desate por completo, quiero aclarar algo crucial. Este vídeo es una obra de investigación periodística basada en información pública, entrevistas concedidas por la propia Hande, artículos de prensa especializados y, por supuesto, los omnipresentes rumores que circulan como la pólvora en los medios de comunicación turcos y en los foros de fans. No estamos afirmando nada como una verdad absoluta e inamovible. Simplemente estamos explorando la vida amorosa de Hande Erçel basándonos en lo que se ha informado, especulado y, en algunos casos, confirmado. Dicho esto, y con las manos limpias, que comience el drama. Situémonos un poco para entender la magnitud de lo que vamos a analizar. Hande Erçel, para los que vivís en una cueva, es una actriz y modelo turca que ha conquistado el mundo entero con su talento innato, su belleza hipnótica y su carisma arrollador. Su papel como Eda YLDZ en la exitosísima Senkalkam, junto al no menos carismático Kerem Bürsin, la catapultó a la estratosfera de la fama internacional y, por supuesto, su romance con Kerem se convirtió en el culebrón de la década, superando incluso la ficción de la serie. Pero antes de que Eda YLDZ encontrara el amor verdadero en los brazos de Serkan Bolat, la actriz ya había tenido sus propias historias de amor. Y creedme, algunas de ellas son tan apasionantes como las que vemos en la pantalla. Uno de los primeros nombres que se asoció a Hande Erçel, cuando aún era una joven promesa del mundo del espectáculo, fue el actor y modelo Ekin Mert Aymaz. Si sois asiduos a las series turcas, seguro que lo ubicáis al instante. Ekin, con su atractivo juvenil y su talento natural, es conocido por su participación en varias producciones populares incluyendo Hayat Sevince Güzel y la mítica Güneşinkler. La relación entre Hande y Ekin floreció alrededor del año 2015, cuando ambos estaban despegando en sus respectivas carreras. Aunque fueron bastante discretos, rehuyendo los focos y las preguntas indiscretas, se les vio juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas y paseos por las calles de Estambul. No era un secreto a voces, pero tampoco lo gritaban a los cuatro vientos. Lo que sí era evidente para todos los que los conocían era la innegable química que existía entre ellos. Ambos eran jóvenes, guapos, ambiciosos y estaban en el auge de sus carreras, compartiendo sueños y aspiraciones. Su relación, aunque breve y discreta, duró aproximadamente 2 años, un tiempo considerable teniendo en cuenta la presión mediática a la que están sometidas las celebridades turcas. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más cercanos a la pareja, que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, aunque nunca se ofrecieron detalles específicos. Lo importante es que, aunque no terminaron juntos, Ekin Mert Aymaz marcó una etapa importante en la vida de Hande, un primer amor en medio del torbellino de la fama, una relación que le enseñó mucho sobre el amor y sobre cómo lidiar con la atención mediática. Después de Ekin, el corazón de Hande pareció estar libre y disponible por un tiempo o al menos, no se le atribuyeron romances serios ni relaciones estables. Pero entonces, como un rayo en una noche de tormenta, en el año 2017, apareció un nuevo galán en su vida, un hombre que lo cambiaría todo,
el famosísimo cantante Murat Dalkle. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Murat Dalkle es un cantante archiconocido en Turquía, un ídolo de masas conocido por sus baladas románticas que llegan al alma y su estilo moderno y sofisticado. Su relación con Hande fue mucho más pública, ostentosa y mediática que la anterior. Se les veía juntos en eventos de alfombra roja, compartiendo fotos acarameladas en redes sociales y, en general, mostrando su amor al mundo entero. Incluso se habló seriamente de planes de boda. Imaginaos la escena. Hande Erçel, la joven promesa convertida en estrella, a punto de casarse con una superestrella de la música turca. La diferencia de edad entre ellos generó algunos comentarios maliciosos y críticas en las redes sociales, pero ellos parecían estar perdidamente enamorados y felices, ignorando las habladurías. Sin embargo, como en los mejores culebrones, después de casi 3 años de relación, la pareja anunció su inesperada separación en el año 2020. La noticia sorprendió a propios y extraños, ya que parecían ser una de las parejas más sólidas y estables del panorama del espectáculo turco. Se rumoreó que la excesiva presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias irreconciliables en sus prioridades fueron factores determinantes en la ruptura. Pero como suele suceder, la verdad detrás de las separaciones de las celebridades a menudo permanece oculta tras un velo de misterio y especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación con Murat Dalkle fue una etapa significativa en la vida de Hande, una relación mucho más madura, pública y comprometida que la anterior. Aprendió a navegar por las turbulentas aguas de una relación de alto perfil y a lidiar con las expectativas del público. Y ahora, damas y caballeros, llegamos al plato principal, al momento culminante de nuestro vídeo, al romance que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo y que traspasó la pantalla para convertirse en una realidad palpable. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su cuento de hadas moderno comenzó en el set de rodaje de la exitosísima Senkal Kapm. La química incandescente entre Eda y Serkan era innegable, palpable, magnética, y pronto esa conexión irresistible traspasó la pantalla para convertirse en una realidad. Durante meses negaron categóricamente los insistentes rumores de un romance, pero las fotos robadas por los paparazzi, las miradas cómplices que se dedicaban en las entrevistas, los comentarios cariñosos que intercambiaban en redes sociales y los gestos de afecto que se prodigaban eran demasiado evidentes para ser ignorados. Finalmente, cediendo a la presión y al clamor de sus fans, confirmaron su relación, desatando la euforia y la locura entre sus seguidores. Anker, como se les conoció cariñosamente, se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor perfecto. Su romance parecía sacado de un cuento de hadas, viajes exóticos juntos, demostraciones públicas de afecto que derretían corazones, una conexión emocional innegable y un apoyo mutuo incondicional en sus respectivas carreras. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Tristemente, después de 1 año y medio de relación intensa y apasionada, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y la esperanza destrozada. La noticia fue devastadora para sus seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en su romance, idealizándolo como el amor perfecto. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas, alimentando todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas. Se rumoreó sobre diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, sobre la dificultad de mantener una relación bajo la constante vigilancia de los medios y sobre la presión de las expectativas del público. A pesar de la dolorosa ruptura, el legado de Anker perdura en el recuerdo de sus fans. Su química inigualable en la pantalla y los momentos compartidos seguirán siendo recordados y celebrados por siempre. Ahora, llegamos al presente. Después de Kerem, la vida amorosa de Hande ha sido objeto de mucha especulación, conjeturas y rumores infundados. Se le ha vinculado sentimentalmente con varios nombres de la farándula turca e internacional, pero ninguno de esos romances se ha confirmado oficialmente. Y aquí es donde entra nuestro bombazo, la noticia que os va a dejar sin aliento, porque aunque Kerem haya sido un capítulo importante en su vida, no fue ni el primero ni el último. Parece ser que el último galán en conquistar el corazón de Hande, al menos hasta la fecha de grabación de este vídeo, es... Atención, redoble de tambores, luces bajas y música de suspense. Hakan Sabank. Sí, damas y caballeros, habéis oído bien. Hakan Sabank, el apuesto y acaudalado empresario, miembro de una de las familias más influyentes y poderosas de Turquía.
Su relación comenzó a rumorearse a principios del año 2023, y desde entonces se les ha visto juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero, disfrutando de escapadas románticas y cenas elegantes. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, alejados de los flashes y la atención mediática, las fotos y vídeos que circulan en redes sociales son innegables, confirmando lo que era un secreto a voces. Viajes románticos a destinos paradisíacos, cenas elegantes en los mejores restaurantes de Estambul y gestos cariñosos en público confirman que Hande ha encontrado el amor, o al menos una nueva ilusión, nuevamente. Hakan Sabank no es actor ni cantante, sino un empresario exitoso con un perfil muy diferente al de sus anteriores parejas. Esto podría indicar que Hande está buscando algo diferente en una relación, algo más estable, sólido y alejado del foco mediático. Su relación con Hakan parece ser más privada y discreta que sus anteriores romances, lo que podría ser una señal de que Hande está buscando una conexión más auténtica, genuina y menos expuesta a la opinión pública. Sin duda, este nuevo romance ha generado mucha expectación y curiosidad entre sus fans, que ansían saber más detalles sobre esta nueva etapa en la vida amorosa de su ídolo. Ahora, dejando a un lado las relaciones amorosas más conocidas y mediáticas de Hande, quiero mencionar brevemente una serie en la que ella participó, que a pesar de no ser tan famosa a nivel internacional como Senkalkam, es importante por su trama intrigante y por la oportunidad que le dio a Hande de mostrar su versatilidad como actriz, Silla Inci. Esta serie, de género drama romántico con tintes de thriller, cuenta la historia de Azal, una joven hermosa que vive en un pintoresco pueblo costero y está profundamente enamorada de Kenan. Su amor idílico se ve amenazado por la repentina aparición de Bural, un hombre poderoso, obsesionado con Azal y dispuesto a todo para conseguirla. La trama se complica con secretos del pasado que resurgen, intrigas familiares, giros inesperados y traiciones que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Aunque Silla Inci no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkam, permitió a Hande demostrar su versatilidad como actriz, interpretando un papel mucho más dramático, complejo y exigente a nivel emocional. Además, la serie cuenta con una fotografía impresionante que captura la belleza de los paisajes turcos, y una banda sonora emotiva que complementa a la perfección la intensidad de la historia. Otra serie turca que vale la pena mencionar, aunque Hande no participe en ella, es la aclamada Aşk 101. Esta serie de Netflix, de género drama juvenil con toques de comedia, narra la historia de un grupo de adolescentes problemáticos y marginados que intentan evitar la expulsión de su único profesor que cree en ellos y les da una oportunidad. Para lograrlo, deciden emparejarlo con una joven profesora idealista y soñadora que llega nueva a la escuela. A través de sus intentos torpes y divertidos de encontrar el amor para su profesor, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre la amistad verdadera, el amor incondicional y la importancia de luchar por sus sueños a pesar de los obstáculos. Aşk 101 destaca por su guión inteligente y original, sus personajes entrañables y memorables y su banda sonora pegadiza que te transporta a la adolescencia. Además, la serie aborda temas importantes y relevantes para la juventud actual, como el acoso escolar, la salud mental, la presión social y la importancia de la educación como herramienta para el cambio. Aunque es una serie dirigida a un público juvenil, Aşk 101 puede ser disfrutada por personas de todas las edades que se sientan identificadas con las emociones y los dilemas de sus personajes. Y hablando de series turcas que han conquistado Netflix y se han convertido en un fenómeno global, no podemos olvidar la innovadora y aclamada Bir Bakar. Esta serie, también de género drama, explora la vida de diferentes personajes en la vibrante ciudad de Estambul, cada uno con sus propias luchas internas, prejuicios arraigados y sueños truncados. A través de sus encuentros fortuitos y conexiones inesperadas, la serie cuestiona las normas sociales establecidas, los estereotipos culturales y los dogmas religiosos, invitando a la reflexión y al diálogo. Bir Bakar es una serie inteligente, provocadora y sumamente original que te dejará pensando mucho después de haber visto el último episodio. La serie destaca por sus actuaciones realistas y convincentes, su guión bien escrito y su dirección impecable que te sumerge de lleno en la atmósfera de Estambul. Además, la serie aborda temas controvertidos y relevantes como la religión, la política, la identidad cultural y la lucha por la igualdad. Y bueno, mis queridos adictos a las telenovelas turcas, después de este exhaustivo repaso por los galanes que han conquistado el corazón de Hande Erçel y algunas series turcas que vale la pena ver, llegamos al final de nuestro vídeo.
Espero que hayáis disfrutado de este apasionante recorrido por la vida amorosa de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y que hayáis descubierto alguna serie nueva para añadir a vuestra lista interminable de pendientes. Recordad siempre que este vídeo se basó en información pública y rumores, y que la vida amorosa de las celebridades es un terreno privado y delicado. Lo importante es que Hande Erçel es una actriz talentosa, hermosa y con una gran proyección profesional que merece todo el éxito del mundo, independientemente de con quién decida compartir su vida. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido. Me encantaría saber qué opináis sobre las relaciones de Hande y cuál es vuestra serie turca favorita. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Y como siempre os pido que le deis like a este vídeo si os gustó, que lo compartáis con vuestros amigos amantes de las telenovelas turcas y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.